Bueno, muy bien. Muchas gracias, equipo, por más bien ayudarme a que hacer un poco eso. Bueno, si quiere doy introducción al tema. Son 3 puntos cortos que son fe, cultura y sociedad. Bueno, ahora quizás estamos en una sociedad un tanto más materialista, consumista, que quizás hace 1000 años, 2000 años, ¿verdad? Desde un criterio que dan, bueno, diferentes personas, ¿verdad? Y de ahí nace una pregunta. Esta pregunta nace de una charla bastante interesante de un profesor, ¿verdad? Que decía, ¿por qué seguimos estudiando a las personas que pensaban hace más de 2000 años atrás? ¿Verdad? Si es referente al tema de ser o tener, o por qué estos pensamientos siguen vigentes a día de hoy. Pues, tal vez partiendo de la afirmación primera, fe, cultura, vida. Pensemos que la tradición judeo-cristiana, lo que nosotros llamamos la tradición bíblica, curiosamente, a pesar de los errores históricos que humanamente se han cometido, es una tradición religiosa que nace dialogando con las culturas. No es una fe apologética, no es una fe de rechazo. Incluso si leemos algunos de los escritos más típicos del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con frases como aprendamos a discernir los signos de los tiempos. O sea, el cristiano, el creyente, es invitado siempre a preguntarse el porqué de las cosas, sin afán de pelear. Si aplicamos a los escritos paulinos, también Pablo, sobre todo en la carta de los Filipenses, en su diálogo con la cultura greco-romana, invitaba a la pequeña comunidad cristiana de Filipos con estas palabras. Les decía, examinando todo, probando todo, quedaos con lo que ustedes consideren que es bueno. O sea, el cristianismo, en ese sentido, es una fe que aprende o que invita a dialogar. Lo vemos en el mismo testimonio de Jesús, ¿verdad? También tenemos testimonios, por ejemplo, ya en el siglo II con un Justino, ¿verdad?, que incluso funda el lenguaje de hoy, lo que podríamos llamar una escuela o una universidad en Roma para poner en diálogo la fe cristiana con la cultura greco-romana. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con un Clemente de Alejandría, en la escuela de Alejandría en Egipto, al norte de África. Al menos estos 2 ejemplos, entonces hay mucho más que se puedan poner para ver cómo la auténtica fe, no la que nosotros nos imaginamos, ¿verdad?, siempre está en diálogo con la cultura. La Iglesia aprecia tanto que incluso tenemos un dicasterio, que en el lenguaje nuestro sería un ministerio, ¿verdad?, público, que es el ministerio precisamente de cultura y educación, donde, asesorado por diferentes especialistas del mundo, se tratan siempre de buscar los puntos de encuentro, de diálogo con el ser humano. La Iglesia, en esta experiencia de diálogo, fe cristiana, cultura, siempre pone, digámoslo así, como las siguientes premisas. Primero, que siempre se busque el bien y la dignidad de toda persona humana. Segundo, que se trate de edificar el bien común en armonía con el medio ambiente. A partir de estos 3 criterios, uno antropológico, uno social y uno ecológico, dice la Iglesia, podemos dialogar sin ningún problema, venga de donde venga el aporte. Entonces, tal vez eso como una premisa para quitar la idea de que el cristianismo siempre está con la mano acusadora para rechazar. No, es precisamente, al menos desde un punto de vista magisterial, todo lo contrario. Con respecto al tema específico, pues sí, indudablemente, es interesante la fecha que escoge el profesor, 2000 años. 2000 años es típica del cristianismo, pero pensemos que antes de 2000 años tuvimos también pensadores, incluso no cristianos, y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Hace 2000 años tuvimos la experiencia del cristianismo naciente que sigue vigente hasta el día de hoy. Y también hemos tenido aportes posteriores y mucho más recientes que también la Iglesia sigue acogiendo. Yo creo que el problema no es una cuestión cronológica. Todo aquello que beneficie la dignidad de la persona humana será un gran aporte para esta misma humanidad, venga de donde venga. Permanecerán aquellos conocimientos, aquellos principios que indudablemente nos ayuden en un sano proceso de humanización. Y partiendo de eso, me parecía algo interesante lo que usted mencionaba, ¿verdad? Hablando del bien y el mal.
tal vez podamos introducir un poco lo de la libertad, ¿verdad? Digamos, nosotros realmente como sociedad tenemos una libertad, ¿o qué opina usted al respecto de este tema? Porque si hay algo que añora toda persona humana, sea creyente, sea atea, de una cultura o de otra, es precisamente la libertad. Lo que nos dignifica y nos define como humanos es nuestra vocación a la libertad. Entendida la libertad, ¿verdad?, como un sano proceso responsable de autodeterminación. Eso es algo típico de nuestra cultura humana y lo que nos humaniza. Un ser humano sin libertad es un ser humano no pleno. Desde luego, la libertad siempre aparecerá como un proyecto, muchas veces marcado por los altibajos de la existencia humana, ¿verdad?, por factores a veces endógenos, por factores exógenos, pero siempre aparecerá como la vocación fundamental. De ahí, por ejemplo, el gran celo del hombre hoy día en la sociedad. Todo aquello que atente contra una sana libertad, por naturaleza tendemos a rechazar, porque nos sentimos cohibidos, no nos sentimos autorizados para poder realizar un proyecto que yo creo que humanamente me va a beneficiar a mí como persona. Indudablemente la libertad no es una experiencia absoluta. Siempre en la tradición judeo-cristiana, que la valora mucho, como en el caso anterior, a pesar de los errores humanos que hemos cometido contra la libertad, ¿verdad?, pero aparece como un elemento clave también en la misma vivencia de la fe. Incluso el último concilio de la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, que se concluyó en el año 1965, termina afirmando, tiene todo un decreto, lo que se llama el decreto de Dignitatis Humanae, y termina afirmando en este decreto, ¿verdad?, la libertad es inviolable, incluida la libertad de conciencia y la libertad religiosa. En ese sentido, este gran decreto del Concilio Vaticano II pues guarda unidad con el espíritu de la Sagrada Escritura. A veces por incomprensiones dentro de las más típicas, con un Giordano Bruno, con un Galileo Galilei, siglo XVI, siglo XVII, a veces hubo algunas incomprensiones, pero se debieron sobre todo por la interpretación del método teológico de la época y por la ciencia naciente, incipiente. Eso nos lleva a veces a hacer tan malas interpretaciones, pero esos errores que se han cometido en ningún momento significan un atentado contra la libertad. También otro gran documento del Concilio Vaticano II es la Gaudium et Spes, donde la Iglesia vuelve otra vez a reafirmar, dice, no podemos realizar un auténtico progreso, incluso en la misma reflexión teológica, si no se trabaja con una auténtica libertad de investigación y de pensamiento. O sea, desde ese punto de vista, la Iglesia alaba la libertad correctamente entendida, y entendemos por correctamente entendida una libertad que me humanice, una libertad que no atente contra el bien común y una libertad que trabaje también en armonía con un desarrollo sostenible. Porque si yo entiendo por libertad atentar contra mí mismo, atentar contra el bien común, atentar contra un desarrollo sostenible, estaríamos de frente a una desvirtuación del auténtico proyecto de libertad humanizadora. Y a mí, bueno, un poco de esto me pareció bastante interesante una pregunta que había, que me gustaría hacer, ¿verdad? Dice, ¿cómo se concilia la libertad de la persona, que es fundamental en el cristianismo, ¿verdad?, con respecto al pecado original? Porque dice, en el oriente los niños nacen inocentes, en el occidente cristiano los niños nacen culpables. ¿Cómo se determina eso? Bueno, vale que hizo la aclaración. Una cosa es como en Occidente hemos interpretado y otra cosa es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Usted está usando ahí dos términos claves, entre otros, que es el término libertad y el término pecado. Vuelvo a insistirle, la Sagrada Escritura es todo un proyecto de libertad de Dios para con el hombre. Incluso el mayor proyecto de libertad en el Antiguo Testamento es la experiencia del Éxodo. Un pueblo que era esclavo es llamado por Dios a través de la mano de Moisés a ser libre. Y si brincamos al Nuevo Testamento,
he venido para que tengan vida y libertad en plenitud. Esto que logró entender también el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas, que incluso en el Nuevo Testamento se define como la carta magna de la libertad cristiana. Porque el cristianismo alaba mucho el tema de la libertad correctamente entendida. Es una religión para aprender a ser libres en el amor y en la solidaridad correctamente entendido. El pecado no aparece como una fuerza determinística que empobrece mi libertad. El pecado en la Sagrada Escritura es todo aquello que me desdignifica como persona y más bien que no me permite crecer en la vida de libertad. Que cuando hablamos de que el pecado es un obstáculo, debo eliminar aquellos obstáculos que no me permiten crecer en una libertad responsable. El cristianismo no cree en un predeterminismo. La única predeterminación cristiana, para los que la quieran aceptar, es la predeterminación a la salvación en Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, para el que quiera aceptarla. Pero en ningún momento, ¿verdad?, el pecado va a aparecer como algo que me pueda a mí condicionar, porque cuando el ser humano toma conciencia de sus flaquezas humanas, de sus debilidades, de todo aquello que atenta contra el sano progreso, también en nombre de la misma libertad tiene la capacidad para poder irse superando y disminuir lo que en la Iglesia llama el pecado estructural. Además del pecado personal, también existe el pecado estructural. ¿Cuál es el pecado estructural? Aquellas estructuras creadas por nosotros mismos, los humanos, incluso hasta a nivel de Iglesia, que no nos permiten vivir en un proyecto de humanización, en un proyecto de libertad. Que por eso decimos que el pecado original no es algo que se herede. Se llama pecado original porque es una expresión que con el pasar de los siglos empezó a usar la Iglesia para significar, por naturaleza, el ser humano tiende a buscar el mal, pero no está llamado a un proyecto de mal, está llamado a un proyecto de bien y de libertad con la gracia de Dios, que es diferente, ¿verdad? Claro, no debemos de confundir esto. El ser humano está llamado, y vea que en la fe cristiana se enfatiza, ¿verdad?, con la gracia de Dios, más la voluntad personal, debemos de superar todo lo que no nos deja ser personas, todo lo que no nos deja vivir en común, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que llamamos pecado en sentido amplio de la Escritura. También hay una pregunta que deriva de eso, ¿verdad? Y es, ¿la libertad del ser humano lo busca o nace con ella? Bueno, la libertad podríamos decir que es casi innata al ser humano. Por eso es uno de los derechos fundamentales de toda persona humana. Y si decimos que es un derecho fundamental es porque es antecedente a cualquier Estado, antecedente a cualquier constitución política, antecedente a cualquier religión. Es un derecho natural. Si a mí me quitan un derecho natural, seguiré siendo persona, pero desvalorizada. No es, ¿verdad?, a pesar de que es un proyecto en la vida del ser humano, es algo que por naturaleza le pertenece a todo ser humano, independientemente de las legislaciones o de lo que otras personas crean. Desde ese punto de vista podríamos decir que la libertad nace con el hombre, pero también tiene la tarea de edificarla, de construirla y de prevenir todo lo que se la pueda disminuir. Y también, partiendo un poco de eso, ¿verdad?, se habla muchas veces del concepto del mal y del bien, ¿verdad? Pero en sí, ¿qué son estos dos conceptos? O sea, ¿cómo sabemos que algo es malo y que algo es bueno? Pues eso indudablemente va a depender de lo que la misma humanidad ha venido aprendiendo a lo largo de los siglos, ¿verdad? Por maldad, al menos desde la tradición judeo-cristiana y desde la filosofía personalista y humanista, se entiende todo aquello que degrada la vida humana y la edificación del bien común. Pensemos que
El término a veces que se ha usado para identificar el mal es el término diablo, diabalo, que nos viene del griego, y no hace referencia tanto a un ser, sino que hace referencia sobre todo a una actitud. Diabalo significa dividir sin pensar en el bien de los demás, y por eso decimos actuar diabólico, porque en vez de buscar aquello que me beneficia a mí, beneficia a los demás, terminé destruyendo un bien que debía de buscar. Entonces, al menos desde la perspectiva judeo-cristiana, mal todo lo que denigra al ser humano y atenta contra el bien común. Bien todo lo que me permite crecer como ser humano sin dañar el bien de los demás. Y podríamos decir desde esta perspectiva que el bien es lo que me permite crecer y humanizarme, y por mal podemos entender todo aquello que me obstaculiza crecer en ese proyecto de unificación humana. Al menos sintéticamente, porque esto tendría que ser un curso de fenomenología del mal y del bien, y que ahora no se puede hacer, ¿verdad? Hablando, digamos, un poco del tema, digamos, como concluyendo un poco esto del mal y del bien, ¿verdad? No sé si, bueno, todos lo hemos notado, ¿verdad? Tanto como cristianos y demás, que ahora el término eufemismo, digamos, una expresión para suavizar las cosas y decirle de una manera un poco más suave, digamos, ¿verdad? Como sociedad quizás lo estamos utilizando mucho, igual como iglesia, ¿verdad? Quizás ahora de algo es malo, ¿verdad? No sé si me entiende un poco el punto. Y cuando algo es bueno, es algo bueno. ¿Usted siente que ahora, digamos, la sociedad no está siendo tan directa con esto? O sea, utilizando... Son conceptos que han entrado en crisis, porque para mucha gente lo que es bueno, para otros es malo. Y para mucha gente lo que es malo, para otros es bueno. Pero que el hecho de que yo tenga una valoración subjetiva sobre qué es bueno y qué es malo, no me exime de confrontar mi visión subjetiva con lo que verdaderamente es objetivo acerca del bien y acerca del mal. Aquellos valores y aquellos principios que verdaderamente han sido como una constante en la historia de la humanidad, aunque yo no esté convencido de ellos, seguirán siendo un punto de referencia para el progreso de la ciencia, para el progreso de la dignidad humana, para el desarrollo de los pueblos y de las diferentes sociedades. Acaba de morir hace un tiempito atrás un sociólogo polaco que dio con una frase donde él afirma: vivimos en la época de la posverdad, vivimos en la sociedad líquida, vivimos en una sociedad en donde nos cuesta encontrar ya un punto objetivo de referencia para poder discernir qué sí y qué no, lo que nos ha hundido en una mayor crisis de identidad personal y social. Hemos caído en un escepticismo gnoseológico y ético. Y la experiencia, dice este sociólogo polaco, la experiencia enseña que donde reina el escepticismo, no la sana crítica y la sana relativización, sino el escepticismo, las mismas personas y la misma sociedad terminan autodañándose. Yo he llegado más o menos a la conclusión, a la luz de una afirmación de este tipo, que es totalmente compatible con la fe cristiana, de que verdaderamente debemos de aprender a distinguir cuáles son aquellos auténticos valores a partir de la dignidad humana que nunca pasarán de moda. ¿Y qué fue lo que nosotros entendimos por cosas buenas y que no fueron tan buenas en su momento y que debemos de aprender de ellas para superarlas, para reformarlas o sencillamente para eliminarlas y buscar nuevos valores, pero siempre teniendo como punto de partida el bien común personal y el bien común. Y dando conclusión, ¿verdad? Un poco el tema, ¿verdad? Hablando un poco, digamos, la relación entre la teología, ¿verdad? Y la filosofía, ¿cómo se pueden utilizar ambos para comprender mejor la naturaleza de Dios? Pensemos que hay grandes esfuerzos ya de la antigüedad que llamamos los esfuerzos de la teodicea. Por teodicea se entiende una teología, digámoslo así, no creyente, pero que trata de buscar el significado
de lo divino y de lo religioso en la vida del hombre. Si vemos el transcurso histórico de las relaciones entre filosofía y teología, más específicamente dejando un poquito de lado la teodicea, nos vamos a encontrar que indudablemente han habido grandes filosofías que han entrado en diálogo con la revelación judeo-cristiana, como también nos vamos a encontrar con grandes filosofías, que siguen siendo grandes, ¿verdad?, que indudablemente entran en choque, ¿verdad?, por la concepción no religiosa del hombre ni de la sociedad, pero que son importantes. Pensemos, por ejemplo, este fenómeno que conocemos como el fenómeno del ateísmo, que ha sido más visible en la cultura occidental con un Feuerbach, con un Marx, con un Nietzsche, pero que curiosamente a veces terminan transformando la fe en Dios, la sustituyen por la fe y otro tipo de experiencias que no dejan de tener un cierto sabor de carácter religioso, pero inmanentista, no abierto al espíritu de la trascendencia. Pero desde este ángulo también tendríamos que ver, por ejemplo, la filosofía, lo que influyó la filosofía neoplatónica y la filosofía aristotélica en la teología de un Tomás de Aquino, o lo que influye hoy desde la filosofía personalista de Munier también en el pensamiento cristiano. Así como han habido filosofías que indudablemente contradicen las enseñanzas básicas de lo religioso, no solamente del cristianismo, sino de lo religioso como fenómeno, también nos vamos a encontrar con filosofías que entran en diálogo y terminan reafirmando la experiencia del no religioso como un elemento clave en una concepción integral del ser humano. Así como hablábamos antes de que la libertad casi que nace, es un derecho, pensemos que el homo religiosus, como decían los latinos, es casi una necesidad que tiene todo ser humano. Todo ser humano también está llamado a autotrascenderse. Y cada vez que el ser humano tiene una experiencia de autotrascendencia, pues hasta cierto punto está viviendo su condición religiosa natural que le plenifica en su proyecto de vida. Sería padre. Muy bien, y espero que tenga suerte con su trabajo. Bueno, ya nos estamos viendo.